Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando la segunda parte del capítulo 19 del libro del profeta Isaías para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Jehová y el Egipto escatológico. Jehová y el Egipto escatológico. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 19, versículos 16 al 25, es el final de este capítulo 19. Dice la palabra de Dios, en aquel día los egipcios serán tan débiles como las mujeres. Se encogerán de miedo bajo el puño levantado del Señor de los ejércitos celestiales. Tan solo pronunciar el nombre de Israel los aterrorizará, porque el Señor de los ejércitos celestiales ha trazado planes en contra de ellos. En aquel día, 5 de las ciudades de Egipto seguirán al Señor de los ejércitos celestiales, y hasta comenzará a hablar hebreo, la lengua de Canaán. Una de esas ciudades será Heliópolis, la ciudad del sol. En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto, y habrá un monumento al Señor en su frontera. Este servirá de señal y de testimonio de que se adora al Señor de los ejércitos celestiales en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen, Él enviará un Salvador que lo rescatará. El Señor se dará a conocer a los egipcios, así es, conocerán al Señor y le harán a Él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto después y después lo sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y los sanará. En aquel día habrá una carretera que conecte Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países y ambos pueblos adorarán a Dios. Además, Israel será su aliado. Los tres estarán juntos e Israel será una bendición para ellos, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posesión más preciada. La conocida frase en aquel día o tiempo que tantas veces se repite aquí señala el tiempo del fin en relación con el cual se vislumbra un rayo de esperanza para Egipto, juntamente con Asiria y Judá en el reino del Mesías. La porción es notable por la simpatía que el profeta demuestra hacia estos enemigos seculares de Israel. La historia nos habla de importantes colonias judaicas en Egipto durante los periodos del dominio persa y griego. Se sabe de la existencia de un templo dedicado a Jehová y de un culto sismático en la isla Elefantina que se sitúa en el Nilo, muy al sur a la frontera de Etiopía, país que ahora se llama el Sudán. Pero todo eso no puede agotar el sentido de las interesantes referencias en el versículo 18 y 19, que sin duda se reserva para los últimos tiempos. Isaías da un brinco en el tiempo y nos lleva al final de estos. ¿Cuál será la relación entre Judá y Egipto en el reino mesiánico? En aquel día, tiempo, Egipto será dominado por Judá. La cultura judía, por medio de su idioma, penetrará en Egipto. Egipto se convertirá a la adoración del Santo de Israel. Habrá amistad entre los dos archienemigos, Egipto y Asiria. Israel, Egipto y Asiria seguirán al Señor como iguales. El mensaje a Judá es claro. Confíen en el Señor porque Él cumplirá su propósito de bendecir a todas las naciones por medio de su pueblo. Génesis 12:3. Las palabras en aquel tiempo no siempre se refieren al pasaje que está justo antes. En un tiempo venidero, los egipcios hablarán el lenguaje santo, el lenguaje de la escritura. No solo lo entienden, sino que lo usan. La gracia que convierte, cambiando el corazón,
cambia el lenguaje, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así tantos judíos irán a Egipto, que pronto llenarán 5 ciudades, donde se adoraba el sol, lugar infame por la idolatría. Aún ahí habrá una reforma maravillosa. Cristo, el gran altar, que santifica toda dádiva, será reconocido y ofrendados los sacrificios de oración y alabanza del Evangelio. Que el quebrantado de corazón y afligido, a quien ha herido el Señor, cobre valor, y así le ha enseñado a regresar e invocarle a Él, porque Él sanará almas y convertirá sus súplicas tristes en alabanzas gozosas. En el redil del Evangelio, las naciones gentiles sometidas a Cristo, el gran pastor, no solo serán unidas unas con otras, sino que todas serán unidas con los judíos. Serán admitidas juntas por Él, todas compartirán una y la misma bendición, reunirse en el mismo trono de gracia y servirse unas con otras en el mismo asunto de la religión. Terminará todas las disputas y los corazones de los creyentes se unirán a otros con santo amor. Hay una referencia muy contrastante. En aquel día, dice el versículo 16, en aquel día serán los egipcios como mujeres. Esto acentúa la debilidad del pueblo ante el juicio de Dios. El triunfo de Jehová en Egipto será visible. Este pasaje presenta el triunfo y el reino espiritual de Dios en Egipto. Podemos ver su primer cumplimiento en la enorme colonia judía en Egipto, importante e influyente, que desde tiempo de la caída de la nación se estableció allí. Jeremías 43 y 44, y que tuvo mucha importancia en la vida comercial y cultural del país. Fue este grupo que se originó o que dio origen a la versión griega, la Septuaginta, cuya traducción fue hecha, según la traducción judía, a petición de Ptolomeo Filadelfo, faraón de Egipto. En segundo lugar, podemos ver un cumplimiento del pasaje en el triunfo del Evangelio en Egipto en los siglos después de Cristo hasta la época maometana. Vemos a un Egipto convertido. Este refrán completa el número 5 en aquel día. Es un indicador, como en otras partes, del día del Señor. Isaías prevé la conversión de los gentiles bajo la figura del más antiguo de los opresores y seductores de Israel. Se sigue la pista del proceso desde sus comienzos, que fue un temor, conduciendo a la sumisión, dándole acceso a Dios hasta la comunión y plena aceptación. Si las 5 ciudades deben entenderse en sentido literal, no las podemos identificar ahora. Es probable que la expresión signifique unas pocas o aluda al precedente de Josué 10, cuando la conquista de las 5 ciudades cananeas posibilitó la victoria general. La ciudad del sol sería la de On, conocida luego como Heliópolis, pero el hebreo significa aquí ciudad de destrucción. La trascendental, en todo caso, es que se trata de la captura de una importantísima plaza fuerte del paganismo. Alrededor del año 170 antes de Jesucristo, Onías IV, expulsado, sumo sacerdote, erigió un templo en Leontópolis, Egipto, justificándose en términos del versículo 19. Pero pareciera que la intención del versículo tuviera más bien un sentido simbólico. Ahora habrá tierra santa donde antes todo era profano. El obelisco, el de Jacob en Betel, fue un hito demarcatorio del territorio de Dios. Alargando la otra mano para abrazar también a Siria, tan a menudo acoplada a Egipto en el peor de los contextos, estos versículos dan una insuperable visión de total inclusión de los gentiles en el reino. Israel contará con una parte igual a la de los otros, es decir, una tercera parte, y sus títulos distintivos serán compartidos con sus más crueles enemigos. Mi pueblo, obra de mis manos, mi heredad. La poesía de esta profecía
se detiene al concluir el versículo 15. Quizá porque estos dos versículos nos preparan para la siguiente bendición profética. Isaías se refiere al juicio del Señor, quien aún tenía su mano extendida contra Egipto, pero ahora parece que los egipcios se dan cuenta del origen de sus dificultades. La simple mención de Judá les causa terror, algo parecido al terror que los judíos les produjeron en aquellos tiempos del Éxodo, cuando las plagas devastaron al país hasta el punto que los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos fuera. Algunos estudiosos, con su crítica negativa, han puesto en dudas si fue Isaías quien escribió los versículos finales de este capítulo. Es evidente que estos pasajes bíblicos se apartan dramáticamente de la primera parte del capítulo en cuestión, pero el cambio de idea no resulta difícil de seguir. Isaías anunció el juicio de Dios sobre la incredulidad de los egipcios. Ese juicio haría que algunos se volvieran al Señor, mientras que otros iban a permanecer impenitentes. Habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que juren por Jehová de los ejércitos. ¿Por qué 5? En comparación con todas las ciudades de Egipto, este es un número que representa solo una pequeña parte de todo el país. Inspirados por el Espíritu Santo, Isaías vio la conversión de algunos de sus habitantes y vuelve su atención a ellos, los reconforta y los consuela, demostrando así el poder de Dios y su palabra. Intrigados, nos podríamos preguntar, ¿por qué una de esas ciudades es llamada ciudad de destrucción? Ciudad de Jerez en nuestra versión. Pese a las muchas interpretaciones que existen, no tenemos una respuesta clara a esta pregunta. El manuscrito de Isaías que se encontró entre los rollos del Mar Muerto dice Ciudad del Sol, que pudiera ser Heliópolis, una de las destacadas ciudades antiguas de Egipto. Quizá la inclusión de este nombre nos indica que la ciudad que estuvo una vez dedicada a Ra, el dios egipcio del sol, cambiará y será dedicada a Jehová. Esto ilustraría la conversión de algunos egipcios. Por otra parte, si la ciudad fuera llamada ciudad de destrucción, podría implicar que todos los ídolos y todos sus adoradores serían destruidos. En cualquiera de los casos, el pasaje nos lleva a enfocarnos en la conversión al Señor de algunos egipcios. Esta conversión será sincera y auténtica. La fe de ellos se demostrará en acciones. Isaías nos dice que en Egipto se dedicará un altar al Dios de la Biblia, a Jehová, nombre reservado al Dios de la gracia fiel y gratuita, al Dios del pacto, al yo soy del Éxodo capítulo 3. Además, una columna dedicada al Señor ilustra la presencia de conversos al Dios verdadero. El monumento atestigua el hecho de que Jehová ha extendido su gracia más allá de las fronteras de Israel y ha demarcado a Egipto como su nuevo territorio. Según el historiador judío Josefo, el sumo sacerdote judío Onías IV huyó de Jerusalén y fue ante el faraón solicitándole que construyera en Egipto un templo similar al de Jerusalén. Lo construyó, aunque muy diferente al de Jerusalén. Este era más parecido a un castillo y permaneció en pie por unos 200 años, desde el año 160 a.C. al año 71 después de Cristo. Aunque esta nota histórica es muy interesante, lo es más el hecho de que incluso antes de la época de Cristo, ya Egipto tenía una sustancial minoría judía. Quizá en fecha tan temprana como el año 250 antes de Cristo, la comunidad judía de Alejandría en Egipto hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, traducción que conocemos como la Septuaginta. Después de Cristo, el cristianismo se diseminó a Egipto y al norte de África, donde posteriormente la difusión del Islam borró mucho de esa historia del cristianismo occidental, aunque los creyentes de esas regiones contribuyeron en gran manera a la iglesia cristiana de los primeros tiempos.
La persistencia de la iglesia copta, una iglesia cristiana en Egipto, constituye un monumento tanto al poder del Evangelio como a la certeza y confiabilidad de la profecía de Isaías. Aunque estos pormenores son muy interesantes, no nos vamos a distraer de ellos. Isaías nos dice que los egipcios se convertirán y adorarán al Dios de Israel en virtud de estos creyentes egipcios que han venido al Señor. Serán tratados de igual manera que el mismo pueblo escogido de Dios. Aquí notamos tres cosas. La primera es que cuando estos creyentes sean oprimidos, el Señor los librará, tal como envió la liberación a su pueblo en la época de los jueces y después. La segunda es que estos creyentes adorarán al Señor de la misma manera que los demás fieles. Él se revelará en su palabra y el Espíritu Santo creará y alentará en ellos la fe que se mostrará en la adoración y en las ofrendas que le traerán al Señor. La tercera es que así como todos los creyentes necesitarán la disciplina divina, Isaías profetiza que Dios los herirá al enviar dificultades para corregirlos y entrenarlos. Cuando se arrepientan, Él los sanará. Estas tres cosas caracterizan la vida de todos los que se vuelven a Dios en busca de ayuda en sus desgracias y dificultades. Los fieles adoran al Señor y reciben la disciplina del Padre Celestial. Tal como ha tratado a su pueblo escogido, así tratará Jehová a los conversos de Egipto, como ha hecho con nosotros y con todos los creyentes hasta el día de hoy. Lo hará también con los que vendrán después de nosotros. Isaías escribe aquí acerca de un camino futuro, teniendo en cuenta que Egipto y Asiria eran las civilizaciones predominantes del Medio Oriente, podríamos esperar que una vía las conectara. Ambos países eran rivales, enfrascados en una desesperada lucha por el control y por sobrevivir. En la antigüedad, cada vez que Egipto o Asiria se acercaban, era por razón bélica. Sus ejércitos iban y venían en una dirección y otra, y la existencia de una carretera solo había acelerado el conflicto. Pero la vía que Isaías ve y escribe no es para la guerra, sino para la adoración. Es una sorpresa que nos da estos versículos. ¿Cómo puede ser que tan insólito camino exista? La respuesta resulta también increíble. Ambas naciones se convertirán al Señor, se acercarán una a otra en paz y adorarán unidas en Asiria y en Egipto. No debemos esperar que equipos modernos de construcción vial construyan ahora o en un futuro una carretera física, ni debemos pretender que la misma aparezca como resultado de los esfuerzos arqueológicos en el Medio Oriente. Recordemos que este camino existe para la adoración y no fue construida para facilitar el intercambio comercial y ni siquiera para beneficiar algún plan de paz. En lugar de ello, lo que hacen estas palabras es pintarnos un cuadro espiritual del triunfo del Evangelio. Las dos naciones representan a todos los gentiles, más allá de las fronteras de Palestina, del sur y del norte. Los creyentes de otras naciones se volverán al Dios Todopoderoso y creerán en Él. Estos tres versículos centellean con la promesa de la iglesia del Nuevo Testamento. Pensemos en Pentecostés, cuando partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, oyeron el Evangelio. Pensemos en este momento, pensemos en este instante.
Estos tres versículos brillan cuando nos damos cuenta que de estas naciones están a la par de Israel. Dios mismo las bendecirá y llama a Egipto pueblo mío, término que con tanta frecuencia tiene un significado especial para Israel y que ahora se aplica a Egipto, su enemigo de muchos años. El Señor dijo que Asiria era obra de mis manos, otra designación muy especial que se aplica muchas veces a Israel, a quien también llamó cariñosamente mi heredad. Estamos tan acostumbrados a ver estos apelativos aplicados a Israel que nos asombra se usen para los enemigos tradicionales de la nación judía. Algo ha cambiado. El Evangelio ha obrado en otras partes del pueblo de escogido. Personas de todas las naciones se han hecho discípulos e independientemente de la raza han venido a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lutero escribió, este es un pasaje muy claro, prueba de que los judíos serán iguales a los gentiles y viceversa. Por lo tanto, abolida la ley, el evangelio concerniente a la gracia de Cristo será predicado al corazón tanto de gentiles como de judíos, y habrá un rebaño y un pastor. Comentario de Martín Lutero, volumen 16, página 167. Habrá consternación, habrá situaciones que llevarán a pensar y a repensar la actitud que han tenido los pueblos para con Dios. Todo esto es importante y que nosotros lo sopesemos en su real contexto. El Evangelio, el propósito del Evangelio es que sea predicado a todas las naciones. El propósito del Evangelio es que toda rodilla se doble. En aquel día, aquellas naciones que incluso se consideraron enemigas, reconocerán en Dios el Señor Todopoderoso. En aquel día es ese día en el que todas las naciones se congregarán para alabar el santo nombre de nuestro Señor. Estos versículos describen una época cuando Egipto se volverá a Jehová y experimentará la salvación. Esta sección comienza con esta frase, en aquel día, que alude a los tiempos del Mesías. Se refiere, por tanto, a una realidad futura. Esta porción también se refiere a futuras bendiciones cuando se haya consumado el reino de Dios. Egipto y Asiria, en representación de los pueblos gentiles, e Israel, todos experimentarán la salvación a través del Mesías. Ese día será glorioso sin lugar a dudas. Esta bendición será visible a todos los ojos. Esta bendición será una gran bondad y bonanza en la tierra. Esta palabra es muy importante, bendición. Se traduce por bendición expresa en distintos contextos, llenar con potencia, hacer fructífero o asegurar la victoria. En Isaías 19:24, esta palabra hace alusión a la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de los descendientes de Abraham. Cuando la gente da una bendición, lo que dan es un buen deseo o una oración a su nombre o a nombre de otro. Se recuerda a menudo a los patriarcas del Antiguo Testamento por la bendición dada a sus hijos. Cuando Dios otorga una bendición, lo hace para aquellos que lo siguen fielmente, proveyéndoles salvación, vida y prosperidad. Si nosotros
queremos acceder a las bendiciones de Dios, si nosotros queremos ser este pueblo bendecido, debemos seguir fielmente a Dios. Debemos ser fieles en nuestra adoración, en nuestra alabanza a nuestro Padre Celestial. Así que finalmente, después del castigo, Egipto se volvería de la idolatría y adoraría al único Dios verdadero. Aún más sorprendente es la profecía de Isaías de que el de los dos grandes tiranos de Israel, Egipto y Asiria, se unirían en adoración. Esta profecía se cumplirá en aquel tiempo, el día futuro del reinado de Cristo, cuando Egipto pida ayuda a Dios. Él enviará a su Salvador para librarlo. Nuestro Salvador Jesucristo está al alcance de todos los que le llamen. Podemos orar y también recibir su poder salvador si aún no lo hemos hecho, si aún no hemos doblado nuestra rodilla. En Jesucristo, los que antes eran enemigos pueden ahora unirse en amor. En Él, personas y naciones que se encuentran en polos opuestos, políticamente hablando, se inclinarán ante sus pies como hermanos. Cristo rompe toda barrera que amenace con las relaciones. Cristo rompe la antigua idolatría. Cristo rompe los antiguos pensamientos y Cristo quebranta nuestro corazón y nuestra mente para que podamos ver en Él la salvación. Acerquémonos al trono de gracia, acerquémonos al Dios Salvador, acerquémonos a quien tiene en su mano el poder rescatarnos y librarnos de las garras del pecado. Confiemos en Él, llevemos esta adoración a nuestro Señor, pidamos ser rescatados, pidamos ser liberados, porque en Cristo está el poder y la gloria para poder hacerlo. Glorifiquemos el nombre de Dios por el grande rescate que ha efectuado en favor nuestro, pero también reconozcamos en Cristo el Salvador y el rescatador de todas las naciones. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque siempre has permanecido fiel a tu palabra, porque tus promesas nos llenan de aliento, nos llenan de fortaleza y nos permiten, Señor, sentirnos confiados. Gracias porque siempre muestras tu poder, Señor, y nos das pruebas de que todas las cosas están en tus manos. Te pedimos, Padre, que en este tiempo, Señor, más almas preciosas lleguen al conocimiento perfecto de tu Evangelio, Señor, y que reconozcan en Cristo Jesús al Señor y Salvador de las naciones, al Señor y Salvador de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adolescente, y que lo experimenten, Señor, de manera personal. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por lo que sigues haciendo y gracias por lo que harás. Señor, gracias porque también en este tiempo nos permites tener fortaleza, ser alimentados y ser alentados por tu palabra, Señor. Gracias de todas estas bendiciones. Todo clamamos a ti, toda adoración la dirigimos a ti, porque tú eres el único merecedor de ella. Todo lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.